Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Resaltando su protección jurídica, dirige Andrés Charria. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Andrés Charria. Una presentación de La Voz del Derecho. Estamos en Deporte al Derecho, un programa que trata temas jurídicos del deporte. Desde La Coruña, Rafael Alonso. Hoy estamos absolutamente internacionales. Desde Montreal está Santiago Cadavid, que está en unas diligencias de dopaje en WADA. Y el más discreto, Andrés Charria, desde Bogotá. Vamos a hablar de un tema interesante. No sé si será una moda, que no es moda, es bueno que empecemos a pensar en eso, sobre todo el fútbol que muchas veces está rodeado de salvajes, y es el tema de la conducta de los aficionados en la tribuna. Me parece que es importante empezar a pensar en eso, porque había una teoría, es que si yo pagaba o pago una boleta, tengo vía libre para putear y para decir cualquier cantidad de cosas. Y no. Es decir, yo le puedo decir al jugador de fútbol que es malo, que es bruto, que es tronco, pero no le puedo decir maricón o negro de mierda. Porque, porque no, porque no se puede. Hay otras conductas que pueden ser un poco más difusas, temas políticos. En Colombia hay una muy clara, temas de pronto de independencia de algunas naciones. En Suiza hubo algún tema con una bandera de Albania y creo que Eslovenia o Croacia o alguna de esas. Serbia. Eso. Albania. Albania, Serbia, que se van a los puños cada 25 años. Pero digamos que esas son más políticas, pero estamos hablando básicamente de temas de sexismo, homofobia, racismo, aunque también están, porque están en la misma conducta, los temas políticos. Vamos a hablar de eso. Rafa, Santiago, a ver si Santiago, porque está muy bien ubicado, pero parece que no tiene tan buena banda. Buenos días. Hola a todos. Pues Buenos nada, días. volver después de este breve paréntesis con la Semana Santa y pues nada, con muchas ganas de comentar este tema que pones hoy sobre la mesa, Andrés. Y por mi parte, pues os comentaré cómo se aborda esto en España al actuar tanto frente a los espectadores cuando se les identifica, como frente a los clubes cuando se considera que son responsables por estos cánticos que a veces se escuchan en los estadios de fútbol principalmente. Santiago. Así es, cordial saludo para todos. Igualmente contento de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Espero que se escuche bien, que se vea bien. No contamos con los recursos habituales de conexión, pero aquí tenemos un plan B que nos permita cumplir, sí, con un tema que es de mucha actualidad, que siempre resulta muy sensible, que FIFA también resulta particularmente protector de este asunto, de que no haya discriminación, que es un concepto que lo enmarca muy ampliamente, cosa que en posteriores momentos miraremos cuál es el enfoque que le da FIFA. Y aquí en Colombia, como siempre, lo mismo, ¿no? Mucha habladuría, mucha letra, mucha tinta, pero realmente poca aplicación, aunque también hay que decir que al menos en Sudamérica hay una menor sensibilidad frente al tema, ¿no? Yo veo que en Europa, Norteamérica, como que se tiembla más, pero aquí se dicen muchas cosas y no se le da tampoco trascendencia, y yo creo que por ahí también es una cuestión que abarca lo que hoy vamos a tocar. Sí, es cierto, es cierto. Creo que ya lo comentamos acá, pero hubo una sanción a Cavani en Inglaterra, porque cuando quedó campeón, saludó a un amigo y le dijo, negrito, muchas gracias. Eso en Sudamérica, por lo menos en Colombia, no es racismo. Negrito, gordita, pues los apodos que uno le pone a los amigos. Yo tengo un alumno que le decimos el cabezón y le digo, ¿usted cómo se llama? Me dice, profe, dígame cabezón, no me preocupe. Entonces, en ese sentido, acá somos un poco más, no sé si tolerantes, pero está más imbuida en nuestra cultura eso. Algún día, con un jugador de fútbol, le dije morocho, que es un término un poco más dulce, y el jugador se me volvió muy fuerte. Yo pensé que me iba a hablar de racismo, me dijo, yo no soy morocho, yo soy negro.
y lo saludo negro y no pasa nada. Pero eso es un tema que está y hay otros temas que vienen y que FIFA los ha empezado a desarrollar. Y quiero tratar uno que pasa en Colombia y que pasa en el Mundial y que la diferencia es total. Cuando hay un saque, cuando un arquero saca en la selección de México, siempre van a gritar puto, siempre. Y eso es considerado una conducta discriminatoria y homofóbica por razones lógicas, por la palabra. Acá hay muchos equipos en Colombia que cada vez que saca el balón gritan hijo de puta. Acá podemos decir las palabras, no tenemos censura y no pasa nada. Entonces, ahí vienen varios temas que me gustaría comentar y es la diferencia de opinión. Quiero que Rafa nos cuente si eso sería posible en España, uno. Y dos, la poca aplicación que se da acá. Acá hubo un energúmeno que salió a pegarle a un jugador de fútbol y el que acabó en problemas fue el jugador de fútbol. Entonces, creo que hay el tema de, de la conducta de las tribunas, porque, entre otras cosas, aunque en Grecia, en Turquía, en Polonia, las tribunas pueden ser igual de agresivas que lo que nos toca cada vez más en Sudamérica, pues acá el tema es totalmente distinto. Quiero leer dos, tres artículos del Código Disciplinario de FIFA, que normalmente no se va a aplicar, pero que me parece que es una buena guía. Dice, las federaciones, asociaciones y clubes, artículo 13 del Código Disciplinario, son responsables de los actos de sus aficionados y en particular de las conductas que atenten contra la dignidad humana por motivos de raza, color, origen étnico, orientación sexual, religión, creencias o géneros. Estos actos deben ser sancionados de manera firme. Es el primero. Después dice, cualquier manifestación de carácter discriminatorio por motivos de raza, color, origen étnico, orientación sexual, religión o creencia será sancionada de acuerdo con las reglas de la FIFA. Las sanciones pueden incluir multas, la pérdida de puntos o la exclusión de competiciones. Y el tercero dice, los jugadores, entrenadores y oficiales deben contribuir a la promoción de un ambiente respetuoso y libre de discriminación. Cualquier miembro del equipo que se involucre en acto discriminatorio será sancionado de acuerdo al artículo. Entonces, hay unos parámetros de conducta que los dicta FIFA. Yo sé que un partido Millonarios Nacional no va a tener el código disciplinario de FIFA, pero entendería uno que al menos hay que se irriga de alguna manera. España y en general Europa, después de las tragedias de Heysel y todas estas cosas, ha sido mucho más cuidadosa y más efectiva, me parece a mí, en el manejo de los aficionados. Yo pero también, y vuelvo a mi tema, los aficionados en España y en Europa son unos niños obedientes al lado de los energúmenos que puede haber en Colombia, en Medellín, y estoy hablando en Colombia, pero en Argentina y en Chile es igual. Ahorita hubo 2 muertos en Chile por algún energúmeno, en Medellín, en Cali y en Bogotá. Rafa, cuéntanos tú primero cuál ha sido la experiencia europea, española al menos, porque sé que haya habido muy buen desarrollo. Bueno, pues la experiencia española que arranca con las experiencias, con las tragedias que tú acabas de rememorar de Heysel, la de Liverpool, Nottingham Forest. cómo era en el campo del Sheffield, Sheffield Wednesday, Wednesday ¿no? se llamaba Hillsborough. Hillsborough. Hillsborough, todo eso dio lugar incluso a la suscripción de instrumentos jurídicos internacionales en el Consejo de Europa para tratar de erradicar la violencia en los estadios. Fruto de eso se eliminaron las vallas en los estadios de fútbol que antes separaban las gradas de los terrenos de juego para evitar sobre todo las muertes por aplastamiento, que había sido lo que había sucedido en especial tanto en Heysel como en Hillsborough, como elemento que había desencadenado el fallecimiento de decenas de espectadores en ambos casos. Y ya por lo que respecta de una manera más local a España, hubo unos sucesos que tuvieron lugar a finales de la temporada 2001-2002 que coincidieron en el tiempo en una o pocas jornadas que suscitaron una gran alarma social. Eran las últimas jornadas de liga, con equipos que se jugaban el descenso y se produjeron un montón de altercados entre espectadores
y futbolistas de sus equipos, no aficionados de un equipo contra aficionados de otro, que también los hubo. Pero a mí me vienen a la mente dos escenas en concreto. Una fue el Toro Acuña, un jugador paraguayo que jugaba en el Real Zaragoza, siendo perseguido por un grupo de energúmenos sobre el terreno de juego al final del partido, y él escapando, corriendo y revolviéndose y lanzando patadas contra los espectadores. Y otra escena de otro jugador también sudamericano, del Colorado Lindelof, un defensa central pelirrojo del Club Deportivo Tenerife, que recibió el impacto de una piedra de considerables dimensiones en el parabrisas de su vehículo cuando abandonaba el estadio. Entonces, eso suscitó una gran alarma social. Se modificó la ley del deporte a finales, bueno, ya ese mismo verano se suscribió un documento denominado Compromiso contra la Violencia en el Deporte, en el que intervino el Consejo Superior de Deportes, que es la administración deportiva del país, junto con la Federación Española de Fútbol, la Liga de Fútbol Profesional, pero también se involucraron, además de la Asociación de Futbolistas Españoles, también el Ministerio del Interior, que es el ministerio responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por lo tanto, de la seguridad en los estadios. Y, además de eso, a finales de ese mismo año 2002, se modificó la ley del deporte y también el Código Penal. En el Código Penal se introdujo un nuevo tipo delictivo de desórdenes públicos que tuvieran lugar en los aledaños de los recintos deportivos con ocasión de la celebración de encuentros. Es decir, las personas que interviniesen en ese tipo de desórdenes en transportes públicos, quemando contenedores de basura cerca de los estadios antes, durante o después un encuentro deportivo que se fuese a celebrar ahí, podían ser ya culpables de un delito de desórdenes públicos. Y además se modificó la ley porque hasta entonces los incidentes de público, que solían ser sancionados con una sanción de clausura del terreno de juego durante X fechas, cuando el club recurría a esa sanción, la ley establecía que, como excepción, el recurso sí que paralizaba la ejecución. De manera que un club que veía cerrado su estadio en la quinta jornada del campeonato, si recurría, podía aplazar el cumplimiento de esa sanción, y se dieron casos de clubes que voluntariamente decidieron cumplir la sanción y, por lo tanto, cumplir ese destierro de irse a otro estadio en unas circunstancias que les beneficiaban económicamente, porque ya no se jugaban nada y jugaban contra un equipo visitante que estaba cerca del lugar donde se iban a cumplir la sanción, con lo cual iba a haber una gran afluencia de público y, además, al ser el club infractor sancionado el organizador, iba a hacer taquilla, con lo cual, fijaos el disparate, que el cumplimiento de una sanción resultaba beneficiosa para el infractor porque se convertía en una sanción que se cumplía a la carta en el momento que más interesaba. Bueno, pues la otra modificación que se hizo a nivel de la ley del deporte fue precisamente suprimir eso y establecer que las sanciones de clausura, igual que la suspensión de un jugador por un partido más, tenía que cumplirse con carácter inmediato en el encuentro siguiente, a no ser que el comité competente concediese una suspensión cautelar ponderando las circunstancias en juego. Y el broche final de este proceso se produjo 5 años más tarde, cuando se aprobó en el verano del año 2007 la Ley 19/2007, que se titula de Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, que es una ley que sigue en vigor hoy en día, casi 20 años después, y que es la ley que permite sancionar administrativamente a las personas espectadoras que no solo incumplen las normas de seguridad en los estadios, lanzando objetos, introduciendo objetos que están prohibidos tener en el interior de un recinto deportivo, sino también la propia
entonación de cánticos, cuando cánticos que simplemente sean intolerantes para las personas participantes en el encuentro, pueden verse sometidos a sanciones que son de multas de miles de euros. Hablamos que la multa más habitual que se impone a los espectadores que cometen alguna infracción contra esta ley suele estar del orden de los 3.000 euros, y una prohibición temporal de acceso a los recintos deportivos, que puede ser de 6 meses en adelante. Y ese es el marco. Ahora, si me preguntáis, ¿ha sido efectivo? Pues relativamente, porque esto es cíclico. Es decir, tenemos largos periodos de tranquilidad y de repente, sin saber cómo, en 1 o 2 semanas se juntan un montón de incidentes en partidos del campeonato doméstico, es decir, de la Liga Española, pero que a los 3 días viene un equipo belga y se producen incidentes en un estadio español, se interrumpe un derbi de máxima rivalidad en la Liga Española. Es decir, son sucesos que cada cierto tiempo, no sé por qué razones, vuelven a confluir todos juntos y no podemos decir que se haya erradicado. Pero bueno, sí que tenemos un instrumento que permite reprimir esos sucesos. Y ya os digo, tanto a través de la sanción a los propios espectadores, cuando estos son identificados, como a los clubes, cuando no se ha podido identificar a espectadores, pero se puede apreciar una responsabilidad del club porque no previno el acaecimiento de esos incidentes, o porque, habiéndose producido, se considera que no fue suficientemente diligente para reprimir y que se cortasen de raíz esos incidentes. Ese es un poco el marco de lo que tenemos en España a día de hoy. Santiago, en Colombia, ¿cómo es el asunto? Tú que manejas un club que no tiene muchos hinchas, pero que está en una ciudad donde sí hay una barra bastante complicada. Bueno, realmente en cuanto a estos temas de racismo, no, a ver, y no quiero que se escuche mal, pero no es tanto como una preocupación que uno tenga por alguna consecuencia por lo que hemos dicho acá, porque realmente acá esa es una cuestión frente a la cual el grado de sensibilidad es muchísimo menor, o digamos que de pronto aquí podrá haber más licencias para efectuar ese tipo de cosas, sin decir que se justifiquen, ¿no? Lo que pasa es que acá también estamos en un país, Andrés y Rafa, pues digamos, donde no es mucha tampoco la autoridad moral que pueda existir para efectuar actos de racismo, ¿no? No es que estemos plagados de arios y rubios con ojos azules. Entonces, de pronto acá la cosa se ve distinta, pero en cuanto al tema reglamentario, tenemos el código disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol, digamos, donde tipifica los actos de discriminación, pero básicamente centrados en los jugadores o lo que llaman los oficiales, es decir, miembros de los clubes directivos o los técnicos, que pues lleven a cabo esos actos. Habla el tipo de que quien con palabras humille, discrimine, ultraje a una persona por motivo de lo que sea raza, color de piel, idioma, orientación política, bueno, aspectos de pensamiento. Entonces contempla unas suspensiones. Luego, inclusive, si son actos producidos por, bien sea oficiales, especialmente oficiales, hay unas sanciones más graves. No conozco un antecedente, pero esto podría llegar inclusive a una pérdida de puntos. Repito, es una norma, no sé si ya haya tenido algún tipo de aplicación que hayamos sufrido, que un club haya sufrido una consecuencia de tal magnitud por temas de racismo, pero la consecuencia está. Y luego también se habla de la disciplina, desde este mismo código, que también desconozco un antecedente donde la comisión disciplinaria o el comité respectivo haya sancionado a un espectador, pero está también una sanción de prohibición de acceso a los estadios para los mismos espectadores. Y luego ya se tiene esa responsabilidad o ese fundamento genérico de responsabilidad objetiva de los clubes por los actos o el mal obrar de sus aficionados, de lo que también incluye, ya que el código, sin hacer una especificidad en cuanto al tema de racismo o discriminación, pero cuando son cánticos vejatorios o expresiones vejatorias, se supone que el club también entrará a una responsabilidad disciplinaria. Repito, poco
o a la que poco se ha acudido o en la cual poco se ha aplicado. Acá hemos sufrido más temas de una violencia de tipo físico o de invasiones a los estados, bueno, antecedentes que ya hemos comentado aquí, caso Nacional Junior, entre otros, o de desórdenes, pero por manifestaciones de carácter verbal, realmente aquí ha sido muy poca la aplicación, o son muy pocos los antecedentes a los cuales uno se pueda remitir. Y luego ya tenemos, desde el punto de vista legislativo, está por ejemplo el decreto 1007 del 2012, donde claro, establece una obligación para los aficionados de evitar incurrir en expresiones de xenofobia, por ejemplo, o racismo, lo que incluye cualquier tipo de hostigamiento, sea verbal o físico, y también desde el punto de vista penal, no exclusivamente direccionado a los eventos masivos, pero hay también unos tipos penales, está el 134A y 134B, si mal no recuerdo, donde habla de los actos de racismo o el hostigamiento por esos mismos motivos de raza, religión, ideología política u origen nacional o étnico. Pero repito, en el deporte aquí en Colombia, digamos que ese es un tema, sigo insistiendo mucho en esa percepción cultural. Acá, digamos, el baremo o el límite para cruzarlo realmente se necesita mucho más. Nuestra sociedad, digamos que yo no sé si esto sea necesariamente bueno o malo, algo de malo tendrá que tener, pero normaliza pues cierto tipo de expresiones, y creo que también entre los mismos jugadores del mismo ámbito del fútbol, pues tampoco se les despintan las uñas por cualquier cosa. Sin embargo, Andrés, recuerde que acá tuvimos hace poco un episodio en un partido Once Caldas Pereira que involucró al jugador hondureño Rubilio Castillo. Mando un saludo a propósito, ha sido nuestro cliente en temas pasados, donde un jugador del Once Caldas que le dijo, estaba en el piso, le dijo, levántate simio. No sé eso en qué terminó, es un tema ya de pues probatorio, y luego la afición del Once Caldas empezó a proferir también unos cánticos racistas. Ese es, digamos, como el Es último que podríamos recordar. Yo creo que es el único. Sí, o que haya tenido como ese impacto mediático, o que haya motivado como ese llamado, venga, esto no se puede. Pero de ahí para atrás, complicado. Entonces, sí existe un marco jurídico federativo y legislativo, pero que poca actividad ha tenido en su aplicación. Acá en Colombia hay dos conductas que pueden ser un poquitico más, que podrían llegar más a cualquiera de estos asuntos. Uno son los temas con las mujeres. Ha habido inclusive presidentes de clubes, ya murió Gabriel Camargo, que dijo que el fútbol femenino era creo que era un caldo de cultivo de lesbianas y no pasó nada. Sí. Y eso sí, me parece que encaja perfectamente. Lo que pasa es que ahora estamos hablando de tribunas y no pasó nada. Hay otros temas que también se hablan mucho y son los borrachos. Los jugadores que tienen cierta historia de consumo, no sé si abuso, pero sí consumo importante de alcohol, y se acaban acosándolos por ese estímulo. Pero realmente los cantos de la tribuna, que pueden ser muy agresivos, yo siempre que voy al estadio y trato de pensar qué pasaría, y hablo de España, que es donde he ido muchísimo, qué pasaría con lo que cantan acá, y creo que no pasaban el primer examen de no al racismo o no al... No, es imposible, pero en eso yo creo que Santiago tiene razón, y hay que ubicarlos en circunstancias de modo, tiempo y lugar, sobre todo en ese estilo. Pero el tema, y yo creo que va a empezar a crecer cada vez más, el tema de homofobia y sexismo va a llegar. Pero acá no pasa nada. Acá la realidad es que no pasa nada porque no hay voluntad, pero también porque no hay peso jurídico en eso. Yo quiero hablar con Rafa porque sí está, no, espero que no sea una moda, sino que es algo que está ocurriendo con un jugador que ha traído a la prensa, a las redes sociales, el tema del racismo, que es Vinicius Junior. A mí no me gusta. Y no me gusta el jugador, no me gusta no lo que está pasando, pero me parece que es un jugador que no, a mí no me gusta. Pero sí ha traído una forma distinta de mirar el racismo. Cuando a Dani Alves le tiraban un banano, lo que hacía este jugador era comérselo, que me parece mucho más inteligente, me parece, no sé si sea cierto o no, que lo que pasa con Vinicius, que cada vez que le dicen alguna de estas cosas, hace todo un drama, pero lo que más me preocupa o lo que más me llama la atención es que no pasa nada. Rafa.
Bueno, sí, sí pasa, ¿eh? Se investiga, ha habido incluso denuncias en el orden penal, porque el tema de Vinicius no sucede solo en los estadios, sino que también ha habido pancartas ofensivas y tal en el trayecto al estadio por donde tiene que pasar el autobús del Real Madrid, etcétera, y todo eso se investiga. Eh, los clubes cuyos aficionados son acusados de una conducta racista hacia Vinicius se defienden diciendo que no es un tema de raza, sino que es un tema dirigido única y exclusivamente a ese jugador. Porque de hecho, pues en sus alegatos dicen, hay muchos otros jugadores del Real Madrid de la misma raza a los que no se les silba, no se les grita, no se les dice nada, sino que tiene que ver con las Con la maneras persona, con la persona. con la persona. Y por tanto, si es así, que no debería considerarse racismo. Bueno, son temas muy complejos también. Muchas veces los más complicados son esos supuestos insultos racistas de un futbolista a otro durante el partido, que son de casi imposible prueba. O sea, solamente ellos dos saben si existió o no existió. Hubo un caso muy sonado entre Juan Cala, jugador del Cádiz, y Mukhtar Diakhaby, jugador del Valencia, que bueno, pues que se retiraba del terreno de juego por esos insultos racistas. En la Champions League creo que también tuvimos un episodio similar con los jugadores del Başakşehir, puede ser, contra el Paris Saint-Germain. Creo recordar que también se habían retirado del terreno de juego por supuestos insultos racistas desde la grada. Son temas muy complejos, muy difíciles. También en la tercera división del fútbol español, con un portero, un guardameta también de raza negra, también hubo incidentes en un campo del norte de España. Bueno, son temas muy complejos por la dificultad de la De la prueba, prueba, muchas de la veces. No es prueba. como un cántico del estadio en el que ahí ya está claro. Ahora bien, hemos mejorado, porque antes de todo este marco normativo que os decía, ahora dejando el racismo y yendo, por ejemplo, a la homofobia, recordáis además, porque había un colombiano involucrado, que Jesús Gil. Ah, ¿verdad? no. Cuando Bueno, Mitchell quiso provocar a Valderrama tocándole sus genitales, que Valderrama reaccionó fenomenal y dijo, "No, a ver, no te cortes". Y eso que provocó que durante años y años se corease maricón a Mitchell, campo por el que iba, que yo creo que nadie de quien lo gritaba pensaba que realmente Mitchell fuese de condición homosexual, pero bueno, era por aquel hecho, se le llamó así y jamás pasó nada. Hoy en día ya no suceden, ya no, esos no, no cánticos se puede. no se dan. Cada vez tenemos más mujeres interviniendo como árbitros principales o como árbitros asistentes, y en los campos de fútbol de las categorías más altas no se escuchan, al menos puede haber un grito aislado, no te digo que no, pero como cánticos de varias personas contra la mujer no se escucha, cosa que a lo mejor en los estratos, las categorías de base, sí que sucede, y además curiosamente suele suceder por otras mujeres, que suelen ser las más crueles en el sentido de insultar a las árbitras diciéndoles que tienen otros cometidos que hacer y no arbitrar. Bueno, pues es con el paso del tiempo esa reflexión sí que lo veo, que cada vez es menor, que suceden casos que muchas veces son difíciles, pero que desde luego no estamos en la misma situación en España que estábamos en los años 80 o 90, en el que, vamos, la gente consideraba que pagaba una entrada para poder insultar al árbitro y a su madre. Y hoy en Claro día que ya Sí, sí. es sí. tanto los carteles, los avisos por megafonía insistentes,
que ya eso va calando poco a poco, es un proceso largo, pero va calando en la sociedad y en el público asistente. Yo tengo dos comentarios de España. Hay uno que es desde hace mucho tiempo, que era Gil y Gil con el Tren Valencia, que creo que decía que al negro le iba a flagelar o algo así, pero digamos que era parte del folclore, que no lo estoy admitiendo, pero pasaba. Y Gil era un personaje muy especial. Y hubo otro también contra Hugo Sánchez, que no me acuerdo, que le decían indio, porque era mexicano. Y me parece que eso, digamos que eso ya ha cambiado. Pero hay un tema, porque Rafa y los españoles son muy patrióticos, dicen, no, no, acá hemos mejorado. Han mejorado cuando hay un hombre y una mujer enfrente. Pero lo que pasó con Mapi, la de Barcelona, y la Caracas, una jugadora colombiana, no pasó nada. Y a mí ahí sí me molesta, porque lo que me dijo alguna amiga acá feminista me dijo, es que hubiera sido más fácil si hubiera sido un hombre. Entonces hay un rasero distinto y me parece que no puede ser. Es decir, a No tendría por persona qué. que le toque los genitales a otra persona independiente de la raza, el género, el color o lo que ustedes quieran, tiene que tener una sanción. Acá no pasó nada y lo que pude concluir con dos o tres, una española y dos colombianas, me dijeron, tienes razón, pero hubiera sido más fácil porque para mí es igual que lo que pasó con Rubiales y Rubiales ya tiene un caso en el TAS y no ha podido. Pero yo creo que Yo lo veo más parecido al tema de Mitchell y Valderrama, ¿eh? sí, 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 Yo pero vi era las otra época. imágenes y me pareció más un gesto buscando una reacción y una Claro. exclusión, igual que el de Mitchell y Valderrama. Ahora, Y la los futbolista lo negó radicalmente, dijo que claro. no tenía esa intención, que no recuerdo exactamente Sí, cuál pero fue si su hubiera sido un hombre, si relato, hubiera sido un pero hombre, lo ahorcan. claro, Ah, no, hubiera pero sido un aquí hablamos escándalo. de ámbito disciplinario. Entonces, para que eso sea sancionado, tiene que haberlo presenciado el árbitro y haberlo reflejado en el acta arbitral. Porque solo en ese caso después el comité entra a valorar eh, eh, esa conducta que está así descrita en el acta arbitral, qué sanción merece. Porque cuando esto lo vemos en las cámaras, pero no ha quedado constancia escrita en el acta del partido, si no hay una reclamación, una denuncia, esto no llega a los comités. Es decir, la sociedad se entera porque lo ves en todos los programas, pero a nivel disciplinario es como si no hubiera existido. Bueno, Muy yo creo compleja que la prueba. yo creo que nos va a venir un tema muy interesante porque el próximo Mundial de Clubes, que tengo muchas ganas de verlo, va a haber barras bravas. Va a haber barras argentinas, va a haber la barra de Boca y va a haber la barra de River y va a haber barras brasileras. No sé quién más vaya de Sudamérica y ya le va a tocar a FIFA empezar a lidiar estos bárbaros porque los europeos, bueno, puede haber y seguramente los ingleses van a ir a bolear trompada, que es lo que les gusta. Y yo creo que las autoridades gringas no saben lo que se les viene en ese mundial. Vamos a ver qué va a pasar. Yo creo que nos falta mucho. Me parece que las sanciones están, no se aplican. Estoy de acuerdo con Santiago en que en Colombia que le digan a alguien negrito no es racismo. Gordito, negrito, Sí, no. Y acá eso no. hay insultos que son mucho más genéricos. Por ejemplo, si yo le digo a alguien maricón, no es algo que esté necesariamente ligado con la intención de afectar o de ser, digamos, vejatorio contra su condición sexual. No, es un insulto que se lo puede decir a cualquier persona en cualquier Uh, circunstancia. Es un insulto. Tómelo como quiera y va donde no es quiera, pero no está homofóbico, sí. direccionado a atacar esa parte. No es Exactamente. homofóbico. Entonces también hay muchas cosas que empiezan a ser parte como de un argot, el argot de los insultos, en el que hay países muy creativos. Argentina, por ejemplo, es uno maravilloso en ese aspecto. Entonces, ¿dónde está la línea realmente? Y con lo que usted comenta, Andrés, yo creo que pues en Estados Unidos, allá también el grado de severidad va a ser completo. Usted ponía el ejemplo de Cavani en su momento, que le dijo negrito, no me acuerdo quién A un más fue el que amigo. puso. Sí, claro, y el que puso una foto, creo que fue en Twitter, tenía un compañero que se parecía a un negrito que está como en un ponqué, no sé, entonces le puso el comparativo como por burlarse de él, pero cariñosamente, y en Inglaterra dijeron, venga, aquí no hay cariño,
aquí no hay amistad, o sea, desde el lente mío inglés, desde el lente cultural, esto está mal hecho. A mí no me importa la relación de ustedes, de dónde vengan ustedes, si de dónde ustedes vienen eso está bien o no, es lo que yo mire. Acá no lo Y ahí hace. es donde sí va a haber un choque cultural también muy fuerte, o en el que se presenta también, sobre todo cuando las nacionalidades y las culturas son distintas. Y hay un tema que yo creo que ya no es para hoy, pero que sí hay que hablarlo, porque ha pasado mucho en España con un, es más, creo que era no, era Atlético de Bilbao o de la Real Sociedad, que mataron los hinchas del Atlético de Madrid Sí. fuera del estadio. Aitor Zabaleta, sí. Exacto. Y acá ha habido, cada vez empieza a haber más muertes fuera del estadio. Hubo, pero es que además, como acá somos salvajes por definición, los hinchas del Nacional tuvieron a bien matarse en Río, los hinchas del mismo equipo tuvieron a bien matarse en Río y cada vez va a haber más, porque además ahora aparecen disidencias de las barras, entonces está la verde, la más verde o la más azul, pero va a haber una que no es tan azul, entonces le van a decir que como usted no es tan azul, nos vamos a batir a duelo de puñal, pero eso no está. Yo creo que el tema de las barras, que hay una responsabilidad objetiva y que en el Mundial lo tratan, los alemanes y los mexicanos están desesperados porque no saben qué hacer cada vez que hay algún grito homofóbico. Los mexicanos dicen, mire, no podemos más. Cada vez que toda la barra mexicana, que es muy entusiasta, grita puto, FIFA sanciona a México. México dice, ya hemos hecho todo. Hay casos de atenuación que hacen programas de sensibilización y todo eso, pero es De imposible. pronto, Es sí, imposible. claro. Entonces, yo creo que hay que empezar a medir, a hacer un balance de qué sí y qué no. Y nos falta mucho, no que nos falte mucho de desarrollo, sino falta mucho a ver qué va a pasar. Seguiremos hablando de otros temas. A mí me gustaría mucho tratar el tema de que hay un término que es absolutamente gaseoso, las inmediaciones del estadio como muchos del fútbol, como una agresión de palabra. Yo, antes de empezar el programa, creo que agredí de palabra a Santiago, nos dio mucha risa, pero a otra persona le puede parecer muy, muy complicado y no está. Entonces, hay Fue con palabras. absoluto cariño, hombre, no pasa nada. No, yo sé por eso, pero puede ser agresivo para otros. Inmediaciones del estadio, agresión de palabra, y hay una cantidad de cosas. Pero ese tema de las inmediaciones del estadio, que tiene mucho que ver con la final de Copa Libertadores Boca River de hace unos años, es absolutamente gaseoso. Nos vemos en la próxima semana con otro programa de rabiosa actualidad de Derecho y Deporte. Un abrazo.